Graciela Barreiro es ingeniera agrónoma. Tiene una maestría en gestión ambiental. Desde 2009 es directora del Jardín Botánico Carlos Thais. Cambiar de aire siempre está bueno, más cruzando la avenida Las Heras y viniendo a charlar con la directora del Jardín Botánico, Graciela. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo ¿Todo están? bien? Bienvenidos. Gracias por recibirnos en tu segunda casa, el patio de tu casa o directamente tu casa. El patio de mi casa nunca. Mi principal casa probablemente, porque paso muchas horas acá. Más de las que pasas en tu casa, seguramente. Claro, sí, normalmente sí, y inclusive sábados y domingos y demás, y siempre hay algo que hacer y algo que atender, y hay un montón de seres vivos que merecen nuestra atención, así que en mi casa es más tranquilo, probablemente tengo menos seres vivos que atender. Acá el trabajo es arduo y bellísimo, ¿viste? Hay una relación amorosa ya con el lugar, ¿no? Y casi, sí. Yo creo que me van a echar porque ya estoy demasiado fanática del sitio, ¿viste? A veces no puedo ser muy objetiva, ¿no? Hace muchos años que estoy en el jardín, a fin de año va a ser 14 años que estoy. Llegué en 2009, después de una época un poquito oscura, cuando se decidió llamar a concurso para tener un director propio del jardín por primera vez, porque a pesar de que ha tenido grandes personajes a su cargo, estos grandes personajes como Thais, como Carrasco, como el hijo de Thais, que también fue director general de espacios verdes o de paseos públicos, como se llamaba entonces, el jardín nunca había tenido un director propio. Bien. Lo tuvo por primera vez conmigo. Bueno, ya pasé 3 concursos, renové 3 veces el cargo y no sé si pronto será tiempo de descansar, probablemente. Por ahora tenemos toda la pasión puesta acá. ¿En qué constaba ese concurso? El concurso era público, ¿no? O sea, se podían presentar quienes quisieran, y era de antecedentes y de oposición, o sea que analizaban por un lado todos tus antecedentes académicos y tu experiencia laboral, y tenías que presentar un proyecto de gestión para el sitio. Y bueno, fue un largo concurso, duró como 9 meses. Siempre en los concursos resulta una terna y la última decisión la tienen las autoridades de aplicación del lugar, digamos, ¿no? Y bueno, tuve la suerte de que me eligieran a mí, después las entrevistas personales y demás. Y sin modestia, creo que no se equivocaron, o sea, porque el jardín, te digo, venía de una etapa un poco oscura, con muchas denuncias y demás, y hoy es un jardín botánico que ha alcanzado estándares muy altos, está calificado como jardín botánico a nivel internacional, como arboretum a nivel internacional. El arboretum es este grupo de árboles que nos rodea, y sigue las normativas internacionales. Es pequeño para un jardín botánico. Si tuviésemos más superficie quizás podríamos tener mayor cantidad de colecciones, pero lo que me ha tocado gestionar es un jardín histórico, entonces con esa premisa es que lo hacemos, tratando de respetar, ayornando al día de hoy, porque desde hace 130 años casi que se plantó, sí, ya hace 130 años que se plantó el jardín, al día de hoy han cambiado muchos paradigmas. Los jardines botánicos no son hoy, si yo creara hoy un jardín botánico, hiciera uno nuevo, no lo haría con estas perspectivas. No existía el cambio climático, por ejemplo. Y no, tampoco había una conciencia acabada de que uno tiene que tratar de cuidar la flora del sitio donde está establecido. Ahora, yo siempre digo, si nosotros tuviésemos un jardín botánico solo con la flora del sitio donde fue establecido, a lo mejor sería un poco aburrido. El jardín se creó en una época en que había un concepto enciclopedista, donde la gente no viajaba tanto, además. Entonces, lo que tuvo en mente su fundador fue poder mostrar la mayor cantidad de especies posibles de todo el mundo, para que todos conociésemos la cantidad mayor posible de especies. Él plantó muchísimas más de lo que hay hoy, ¿no? Como 4 o 5 veces lo que hay hoy, y tanto sea porque la plantación fue demasiado densa para como después iban a crecer, o sea, ese es como un error inicial, como por años de mucho abandono o negligencia, que suele pasar con muchos organismos públicos en nuestra historia. Lo que sobrevivió
fue una colección de árboles, de los climas templados del mundo, digamos. No una colección completa, pero una colección aceptable que nos sirve hoy para, otra vez, enseñar cómo son las plantas en otros lugares del mundo, además de las nuestras. El jardín tiene la mayor superficie dedicada a la flora argentina, pero tiene unas 2,5 hectáreas más o menos dedicada a la flora del mundo. Y así se mantiene porque así fue ideado. Hacemos un breve recorrido, claro, obviamente hablado de qué Sí. uno puede encontrar acá en el Jardín Botánico, esculturas, códigos QR, cuántas especies. Sí. Bueno, tenemos unas 1.500 especies al aire libre y más o menos unas 500 en invernaderos. Nuestras colecciones son de árboles, como te decía, de palmeras, que algunos dicen que son árboles, otros no, pero bueno, de palmeras que Bien. se pueden asociar a los árboles por sus tamaños. Tenemos una buena colección de cicadales, que son estas especies que están a nuestra espalda y que hay algunas ahí con largos 130 años de edad. Tenemos una especie bastante aceptable de cactáceas y de plantas crasas. Y tenemos una colección de bromelias que son endémicas de América, por eso las coleccionamos. Eso es básicamente lo que nosotros conservamos. Eso en cuanto a colecciones vivas. Después tenemos un herbario con algo así como 3.000 y pico de ejemplares, un herbario pequeño, pero que lo encontramos totalmente abandonado, tirado a la basura, literalmente. Entonces lo que pudimos ir recuperando, más lo que nosotros herborizamos, armó este pequeño herbario. Tenemos un laboratorio de semillas donde trabaja nuestro equipo técnico. Tenemos un banco de semillas, sobre todo de especies nativas, de aquellas especies cuyas semillas no son recalcitrantes. Esto quiere decir que las podés guardar. Bien. Porque las recalcitrantes germinan enseguida y no se pueden conservar. Perfecto. Y tenemos después una cantidad de actividades educativas, sobre todo centradas en niños desde 4 años hasta la universidad, a lo que le prestamos mucha atención. El jardín tiene 2 patas principales y una tercera accesoria que para los vecinos es la más importante, sin embargo es la accesoria. Las 2 patas principales son la educación y la conservación, y la accesoria sería el disfrute, ¿no? Pero bueno, el rol social del jardín es muy importante, es un lugar central en el corazón de los vecinos y en la memoria. Por acá pasaron artistas, escritores, músicos, ustedes. O sea, es un lugar que tiene una historia espiritual también súper importante. Otras cosas que se pueden ver. Tenemos 29 esculturas. Algunas son originales, otras son copias hechas por los mismos autores que hicieron las originales, o sea que todas son valiosas. Podríamos tener más todavía, bueno, todavía hay lugar para tener más. Así. Graciela, entonces tenemos fauna, flora y hay una nueva incorporación que es el Centro de Interpretación Botánica. Esa es nuestra estrella. La estrella, contanos Sí. de la estrella. En la planta baja de la casa principal hicimos un centro de interpretación botánico, o sea, bastante dirigido a que la gente comprenda la botánica, no solo la naturaleza en su conjunto, donde tiene muchas partes y a veces es muy difícil explicar cada una, sino tratar de explicar cómo desde una hoja, desde la morfología de una hoja de una planta, vos llegás a un sistema complejo como un ecosistema donde hay una biodiversidad. Desde los insectos, los hongos, los pequeños mamíferos y demás, hablando siempre del jardín, o sea, lo que describe el Centro de Interpretación es el jardín, básicamente. Tiene un área dedicada a la evolución vegetal, donde te cuenta cómo las eras geológicas y las grandes extinciones, las extinciones masivas en la Tierra fueron moldeando el reino vegetal tal como hoy lo conocemos. Tiene un área dedicada al paisaje originario de esta ciudad, que sería el delta bonaerense. Y después tiene spots o paradas dedicadas a cada una de las partes de la planta, por ejemplo, a las hojas, a las raíces, a los tallos y troncos, a la madera, y una dedicada a la biodiversidad, donde ahí se ve todo lo que puedes encontrar en el jardín. Bueno, buenísimo, felicitaciones. Gracias. Cambio de tema ahora, porque entre las diversas propuestas que uno hace para atraer a los diversos visitantes,
esas propuestas pueden generar algunos cuestionamientos, como por ejemplo ocurrió con el Secret Garden. Quisiera preguntarte cuál fue la experiencia, qué es lo que sentiste, o si simplemente querés dejar alguna opinión respecto al tema. Sí, no hay ningún problema en opinar. A mí me pareció un evento muy bonito. Es un evento que se hace en muchos lugares, muchos jardines botánicos del mundo. Se hace a veces no durante el invierno, sino más bien durante las fiestas, como para un evento de luces. Y bueno, que ocupó buena parte del jardín con sus recorridos de luces de bajo impacto, porque eran todas luces LED. Y había también una cuestión musical, una música muy suave que te acompaña en el recorrido y demás. Y que generó un rechazo por algunos grupos de personas diciendo que este no era el lugar para hacer esto y que se veía afectada la flora y la fauna. Y yo te invito a escuchar alrededor tuyo, si te podés sacar de encima el ruido de los autos, que ese es 24/7, con ese no podemos hacer nada, y que seguramente afecta a la flora y la fauna. Pero está ese sonido que me decís. Fíjate si no escuchás pájaros o si no escuchás los insectos, ya pronto empiezan las chicharras. No hubo ninguna consecuencia, tampoco sobre las plantas están en invierno, están en reposo, o sea que por más que vos hagas un camino de LED no van a brotar porque les pongas un camino de LED. Y por otro lado pienso que estaban hasta agradecidos porque la luz normal del jardín es mucho mayor a la que usaba Secret Garden, inclusive la gente se quejaba porque estaba demasiado oscuro. O sea que bueno, ese argumento no existe, lo demás son opiniones personales. Cabe aclarar que no son decisiones que se toman acá en el jardín, ¿no? Claro. O sea, las decisiones sobre eventos, sobre obras, sobre construcciones, no se toman acá en el jardín. Nuestro trabajo es cuidar el jardín, cuidar las plantas, que no les pase nada. Esa es nuestra tarea y eso es lo que hacemos. Las decisiones sobre eventos y demás no nos corresponden a nosotros. Graciela, no sin antes agradecerte por recibirnos en tu casa. Nos queda el desafío final. Okay. Hay varios mitos sobrevolando por el jardín botánico. También hay fantasmas, ¿eh? Bueno, uno tiene que ver con eso. Aquí yace el fantasma de Thais, se dice. ¿Será? ¿Será? Mira, yo todas las mañanas paso y tengo frente a mi oficina el busto de Don Carlos y hay veces que lo veo enojado. Bien. Y otras veces está bastante sonriente. Bueno. Sí. Dicen que hay más de 500 gatos. Hubo. Que había. Sí, hubo, es cierto. Había ese sí es un mito, creer que en el jardín botánico los gatos están fantásticos, por ejemplo. Bien. Es un mito que la gente va arrastrando y nada, tenés un gato que te sobra, tiralo en el jardín botánico que ahí están bárbaros. No es tan bonito el jardín botánico para los gatos. No, está claro. ¿No? Es una imagen muy bucólica, cuando hay sol, el gatito tomando sol en la panza, arriba de un banco y demás, pero cuando hace frío, cuando llueve, ellos siguen estando al aire libre. Se mojan, se enfrían, agarran enfermedades y muchos murieron así, ¿no? Pero la mayoría encontraron un hogar y la gente empezó a comprender que no tenía que tirar los gatitos por arriba de la reja cada vez que tenía una lechigada, una camada nueva, su gata, o la gata preñada, que nos ha pasado muchas veces. Entonces dejó de haber pariciones dentro del jardín porque ya estaban todos castrados y con eso empezó a bajar la población naturalmente. Y hoy tenemos, y creció enormemente la de aves, lógico, porque ellos se alimentaban de los pájaros y nosotros para cuidar plantas necesitamos a los pájaros, que hacen su parte en la polinización, en la fecundación. Entonces la presencia de los pájaros sí es más bienvenida. Por supuesto. Por supuesto. Claro, sí. Bueno, Graciela, te agradezco por Gracias recibirnos. a vos, Mauricio, por un placer venir. siempre A hablar todos con ustedes. vos. Y bueno, nosotros seguimos con más Ambiente y Medio.